Antes de nada, decirte que ha quedado un podcast un poquito más largo que el anterior porque tenemos una entrevista en la parte central con Iván Churbi Medrano, doctor, compañero en formaciones, etcétera, que se nos ha alargado un tanto más hablando de según qué tipo de poblaciones con ciertos problemas, como puede ser una recuperación de un cáncer, que creemos que es lo suficientemente interesante pues para tenerla entera y no tener que estar recortando. Así que empezamos. Podcast dedicado a los autónomos que piensan que nadie se acuerda de ellos hasta que dejan un mes sin pagar la seguridad social y ven como si se acuerdan. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a la segunda edición de Late Feed Podcast, ese programa pues que seguramente lo verás por la mañana, por la noche, cuando puedas, o lo escucharás si estás en iVoox o estás en Spotify. Por lo tanto, daros buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que queráis, y haceros la introducción. Esto lo estamos grabando en 18 de marzo, seguramente lo subiremos el 19 o el 20, pues a la época en la cual empieza la operación Bikini, ¿no? Estamos en un año muy extraño, cierto, 2022, ahora mismo entraría un ovni por aquí y le diríamos poco menos que no moleste, en el que pues vivimos todavía en muchas comunidades autónomas con la obligación de utilizar la mascarilla dentro de las instalaciones deportivas, donde no sabemos si directamente va a haber una tercera guerra mundial, o donde vemos gente haciendo colas para pagar 3,50 € por una botella de aceite de girasol cuando hace unos meses valía 1,25 € y nadie las quería, ¿no? Es una época en la cual la gente pues se lo piensa mucho para gastar, se lo piensa mucho para incluso planificar a largo plazo, visto lo visto estos 2 últimos años, pero sin embargo esta operación Bikini sigue estando ahí. El servidor tiene una edad, para mí ya mi plan loco de fin de semana es ver un vídeo por YouTube de cómo restauran un molinillo de café del siglo XIX, ver a dos hermanos que parecen Luis Suárez, el futbolista del Atlético de Madrid, haciendo reformas que al final lo único que cambia es Pladur, y que me ha hecho durante más de 20 años, como decíamos en el primer programa, pues ver mucho la evolución de esta operación Bikini. Ver cómo hay unos pesimistas que empiezan en febrero, efectivamente empiezan en febrero, porque realmente enero la gente no va al gimnasio, va el que va todo el año. O sea, esta gente que piensa que en enero hay una avalancha de clientes, lo que denota es que no ha ido en su puñetera vida en enero a un gimnasio, al menos aquí en Mallorca. Y luego tenemos la de los procrastinadores perezosos, estos que empiezan en mayo, esto ya los vamos a dejar, por lo tanto estamos en el punto, yo creo, en el epicentro de plena operación Bikini. Y esto sí que queríamos decir un par de cosas con ella. Hombre, podemos dar soluciones, pues mira, te puedes ir a vivir a Argentina, donde ahí verano es noviembre y vas a ganar medio año. Puedes fomentar el cambio climático, así será verano todo el año y no tengas que hacer la operación Bikini. O podemos hacer la operación Bikini, deporte olímpico, y así solo hay que hacerlo una vez cada 4 años. Pero hay que tener en cuenta una cosa, y esto va dirigido a los entrenadores. Y es que es muy habitual estos últimos años ver cómo ponemos todos que la operación Bikini tiene que durar los 12 meses del año. Esto en la teoría está muy bien. Y hay que entender que la operación Bikini dura 12 meses, pero igual las ganas no. Y esto es muy importante, ¿bien? Ya no solo porque es cierto que estamos acostumbrados a trabajar con objetivos como profesionales y que tal vez la gente de a pie, ¿no? Y nos llevaríamos sorpresas, ¿no? Yo he llegado a ver gente esta semana con impulsos de querer hacer cualquier cosa. Al final tiramos de motivación y tiramos de la inmediatez o de la necesidad de querer hacer algo. Y que esto es general y que a los profesionales entendemos que tiene que ser todo el año porque es nuestro trabajo y es en lo que estamos pensando todo el año. Y esto tal vez habrá que ver, en vez de presumir de las cosas que se nos dan bien a nosotros, intentar entender que el problema no es tan fácil. Cuando nosotros mismos, yo por ejemplo que tengo 43 años, escucho un disco de Rosalía que acaba de salir y que me parece una porquería, pero hace unos años cantábamos lo del Don't Wanna Short Men. Por lo tanto, el presumir, el imponer los hábitos que en el fondo para nosotros nos resultan fáciles o nos son agradables, y esto lo digo cuando justo hace un día estaba viendo gente que por motivación se pone unos colmillos para parecer un orco, os dejo aquí las noticias, habrá que ver que igual pecamos de, repito, un exceso de hedonismo o en el fondo de falta de empatía real, ¿no?
como esta gente que se tiene que autodescribir y dice que es muy perfeccionista, que peca de demasiado buena persona, que se exige demasiado, que ya llega un momento que le está diciendo, oye, que el tema va de sacarse defectos, no de seguir presumiendo, pues eso es lo que debemos entender. Tal vez deberíamos ponernos en la posición real de los clientes y ser personas empáticas y entender que a la persona de a pie, como ser humano y como especie animal, estamos preparados para adaptarnos a un ahorro de energía y que tal vez cuando no es algo necesario de inmediato, sí a largo plazo, pero no de inmediato, pues es algo que nos cuesta muchísimo. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que tal vez la operación bikini se debería replantear, deberíamos darnos cuenta, en vez de seguir peleándonos con los clientes, diciendo que vengan todo el año con cosas que al final no vamos a solucionar, al final al 100%, como una buena oportunidad donde esta motivación, que al final no es tan fácil, llega a una cierta cantidad de población, puede haber unos aumentos tranquilamente, luego mirando de reojo al otro monitor, pues de un 20, un 30, incluso en alguna instalación un 40%. Pues como un momento en el cual el cliente se autoimpone venir 3, 4, 5 meses, ya lo hemos comentado, precisamente para generar hábitos, para hacer ver que tal vez, más que imponer lo de que la operación bikini dura todo el año, de que el entrenamiento puede ser una experiencia agradable, puede ser algo que te haga sentir bien y que no tiene por qué ser un peñazo ni ser una hora directamente de castigo al usuario. Tal vez, si empezásemos buscando qué es lo que está dispuesto y qué es lo que puede, ya no solo físicamente, sino psicológicamente hacer el cliente, entenderíamos que muchas actividades son mejores de lo que pensamos, porque al final su resultado, sumando beneficios y sumando posibles limitaciones, al final es mucho más positivo que otras que tal vez sean más recomendables, que tal vez sean más concretas, más correctas y más exactas en cuanto al baremo resultado-esfuerzo, pero que igual no garantizan otra serie de aspectos como es la adhesión o la adherencia al entrenamiento. Así que lo dicho, vamos a arrancar como podamos esta parte central de la operación bikini, vamos a ver qué está sucediendo, vamos a analizar qué podemos hacer mejor y por supuesto vamos a intentar que los clientes se encuentren más a gusto, entrenen y cuando pase esto, llegue el verano, igual se vayan un mes de vacaciones, pues directamente quieran volver al gimnasio en septiembre, en octubre, pero no por una imposición de imagen, que al final está ahí, que no hay que negarla, sino porque, oye, es un sitio agradable donde podemos ir, donde podemos estar y donde podemos tener, por decirlo de alguna manera, un ocio saludable. Empezamos. Si lo que quieres es marcar abdominales rápido, lo que puedes hacer es esto. ¿Con una plancha notas realmente los abdominales? Pues no te obsesiones, si no te va bien, no te va bien. Hay alternativas, está el Palo Express, está el del back, hay muchos más, no te obsesiones. Yo me presenté al casting de mujeres, hombres y viceversa y me echaron cuando supieron que tenía aprobada la secundaria. Y mira, no se acaba el mundo. La plancha no basta para todo el entrenamiento abdominal, necesitas trabajo en los 3 planos, en más grupos musculares, etc. En cuanto a ejecución hay una cosa que la gente se olvida, que es el no retraer las escápulas, hay que llevar hacia adelante, hay que intentar empujar el suelo con los antebrazos. ¿Cuándo paro? Pues cuando empiezo a notar que se altera la respiración o cuando llevo 15-20 segundos. Si eres capaz de aguantar más de 15-20 segundos, lo que tienes que hacer no es ir aumentando el tiempo. Tú igual que el otro ejercicio no vas subiendo repeticiones, 20, 40, 60, 80, 100, añadir más estímulos. Normalmente lo que puedes generar son desequilibrios saliendo del plano normal de la plancha. Porque es que el récord del mundo de 6 horas de plancha, tú no necesitas abdominales, lo que necesitas son, amigos, vete a tomar algo por ahí. Te estás comprando un Satisfyer para despacharte en medio minuto y no tener que aguantar a un tío 2 horas y te vas a pegar las 2 horas haciendo planchas. Pues tenemos hoy a Iván Churbi Medrano, corrígeme si meto la pata, casi unos 20 años en el mundo del fitness y, muy importante creo yo, aparte de apasionado en las ciencias del deporte y de la salud, empezando desde instructor en sala, o sea, tocando prácticamente a todos los niveles o todos los palos relacionados con el entrenamiento, pasando incluso por la coordinación y gestión de gimnasios o ahora ya más tirando para el propio negocio de entrenamiento personalizado de la salud, de la misma manera en la cual ha trabajado con escuelas de formación privadas y la propia docencia universitaria, así como congresos, publicación de artículos, trabajo relacionado con tesis, etcétera. Por lo tanto, Iván, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Un poco aquí unos esquivando el viento, porque la calima ha venido para acá. A ver esto cómo va.
lo que decíamos, el único polvo que vamos a ver en 2022 está pasando ahora por aquí al lado y en Valencia se ha ido el polvo, pero lo habéis cambiado por los petardos, ¿no? Exacto, por la pólvora. Está, hombre, el polvo por la pólvora, es buena evolución. Además, como tenía el color ese rojizo, era un poco casi lo mismo. Correcto. Pues, caballero, antes de nada, actualmente, porque lo he dicho, sí que siempre hay una cosa que nos ha llamado mucho la atención en el perfil, que ahora ya sí que eso, por suerte, se empieza a ver en centros, que es el tío que ha pasado siendo licenciado, siendo graduado, incluso doctorado, como es el caso, que haya pasado por sala de fitness, que hayas tocado sala, que hayas tocado entrenamiento de 1 a 1, etcétera. Actualmente, ¿qué estás haciendo? Así como Bueno, actividad principal. sí, bueno, ahora sabes que con la docencia universitaria pues tenemos ciertas restricciones, ¿no? A nivel laboral, entonces realmente lo que estamos haciendo principalmente son asesorías. Estoy en la clínica donde principalmente, pues realmente tengo como unas 4 clínicas donde actualmente, digamos, ejerzo como asesor de aplicación de ejercicio físico, ¿no? Entonces, bueno, consultor, por ejemplo, yo tengo una clínica donde estamos colaborando con fisio y medicina deportiva y el área de, bueno, por decir una manera, de ejercicio físico que lo está llevando una persona que está recién egresada, pues por decir una manera, consulta, hacemos como sesiones clínicas en los casos que lo considera o bien el graduado en este caso o bien incluso el propio médico, ¿no? Que sea, por ejemplo, un caso complicado. Mira, sin ir más lejos, la semana pasada una persona que debutó con una ataxia por una intoxicación por litio, ¿no? Por un tratamiento que no viene a cuento y debido a esto pues ha debutado una ataxia y bueno, pues nos sentamos para ver de qué manera podíamos ayudarlo. Pero lo que es la ejecución prácticamente ya me estoy desvinculando, ya digo, por la incompatibilidad que nos genera el mundo universitario. O sea, actualmente, porque de eso ya lo habíamos comentado alguna vez, el trabajo clínico de unos años a esta parte, ya no solo desde casos como más generales de adultos mayores con artrosis, por decir algo muy común, ¿cómo está cambiando? Porque, por ejemplo, aquí en Mallorca, obviamente, le llaman centro de CrossFit, lógicamente no se va a poner el labor a hacer pull-ups, pero incluso ya hay hospitales que están integrando unidades no de fisioterapia, sino de actividad física. Tú ahí el cambio un poco, porque, repito, siendo joven, llevas casi 20 años más o menos, año arriba, año abajo en el mundillo. ¿Tú la evolución cómo la has vivido de esto? De cuando empezabas a entrar o empezabas a presentar proyectos a centros de este tipo, a clínicas, directamente a gente mayor, incluso con un perfil que te debían ver joven presentando, pues eso, la actividad física como parte de un tratamiento, vamos a decir, más médico. Bueno, pues para que te hagas una idea, empecé como todos, ¿no? Tuve la suerte de formarme, bueno, de los primeros cursos que surgieron aquí, que era el de entrenador nacional de fisiculturismo, musculación, por la Federación de Halterofilia, la Federación Española de Halterofilia. Y bueno, pues ahí me tocó hacer unas prácticas en una cadena aquí de Valencia bastante conocida. Y bueno, pues empecé haciendo lo que hemos hecho, lo que nos toca hacer a todos, ¿no? Pues hacer un poco de todo y no hacer nada, yo digo yo. Entonces, bueno, pues me encargaba de supervisar y demás. Bueno, entonces, principalmente ahí vi una realidad, que era que la gente acudía a los centros. En este caso, yo estaba en un centro muy grande con varias sedes, mucha máquina, mucha clase, poca supervisión. De hecho, estábamos el instructor titular y en este caso yo, que era el de prácticas, y poco más. Y te está hablando de llevar a mucha gente, ¿no? Entonces, hacíamos programas muy rápidos, un poco atendiendo a no hacer daño y que vayan haciendo, ¿no? Y de vez en cuando, pues, corregir y de repente, pues, como ya han pasado 6 semanas, hoy te has levantado y ya no eres principiante, hoy ya eres moderado, ¿no? Entonces tengo que cambiarte el programa porque has dormido mejor. Esto fue, yo creo, los inicios del año 2000. A partir de ahí, bueno, yo veo que hay una necesidad, por decirlo de una manera, tengo la suerte, como bien has dicho, de entrar a coordinar otra cadena bastante conocida a nivel español, lo cual me permite, aparte de la coordinación y dirección técnica aquí en Valencia, pues viajar bastante. Y justo en esa cadena de arte coincido con un gran profesional al que le tengo mucha admiración, mucho respeto, como es el profesor Alfonso Jiménez, con el que comparto muchas experiencias, muchos conocimientos que me enriquecen y que ya empezamos a ver algo bastante importante y es ese cambio hacia el wellness, ¿no? Es decir, la gente ya empieza a estar preocupada no solamente de hacer jogging como
como Jane Fonda o en España Ivana Sarre, ¿no? O Esther, con el Cuando el caso de running era Santi. jogging, ¿no? Exacto. Y entonces empezamos con el tema del jogging con Kenneth Cooper, lo hacemos un poco más divertido con la música, pasamos al step, ¿no? Donde gente, pues eso, como tú, como Papi, ¿no? Como Nacho, que han hecho, Nacho Pino, ¿no? Que habéis hecho un trabajo brutal. Y bueno, pues sigue evolucionando, la gente dice, hostia, vale, estoy en forma, pero resulta que hay un cambio, ¿no? Con el tema de los baby boom y la gente que ha trabajado mucho, ha ganado dinero, pero ha llegado con 55 o 60 años, dolor de espalda, perdón, hipertensión, diabetes, y necesitan cuidarse. Y vas a la medicina y la medicina te pide un cambio, ¿no? El primer escalón terapéutico siempre es un cambio de estilo de vida, y ahí es donde entra el ejercicio físico, ¿no? Como tal. Y entonces ahí es donde empezamos a ver ese cambio, ¿no? Empiezan a preocuparse, pero un poco rollo, por decirlo de una manera, bueno, tú ves a un gimnasio, porque asumimos que en el gimnasio, pues bueno, te se van a llevar y demás. Y entonces, bueno, realmente a partir de ese momento yo creo que empieza a haber una tendencia, como ha pasado en medicina, en enfermería, en fisio, en nutrición, de superespecialización, ¿no? Es decir, hostis, bueno, yo puedo ser bueno, un buen docente en educación física, puedo ser un buen gestor deportivo, pero quizá no tenga las claves, ¿no? Por decir una manera, para adaptar un programa de ejercicio físico pues, a una persona con una alteración clínica, como bien puede ser una supervivencia de cáncer, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Entonces, yo creo que ahora mismo estamos en un escalón, que aparte tengo la fortuna, y permíteme que lo diga, ¿no? Porque bueno, formo parte del comité organizador y aquí en Valencia, del 6 al 8 de abril, tenemos el primer congreso de receta deportiva, en el cual estamos tratando de aportar la visión, ¿no? Esa visión de prescribir y permitirme la licencia de utilizar este verbo, porque al final la prescripción no es un acto exclusivamente médico, si es una prescripción médica sí, pero mi fontanero me prescribe si tengo que hacer una reforma porque ha detectado algo, ¿no? Entonces, la prescripción o el diseño del programa de ejercicio físico orientado a la salud. Y yo creo que ahora mismo estamos en esas lides, ¿no? En las cuales cuando empecé a ir por los centros de atención primaria a vender programas de ejercicio físico saludable y clínico, es decir, bueno, vosotros tenéis una unidad de oncología, bueno, pues que sepáis que yo puedo hacer esto, ¿no? Y yo creo que ahora mismo ya no empieza a verse tan raro esto, lo cual es una muy buena noticia. Ya digo que yo creo que el siguiente paso es trabajar para que los profesionales de actividad física y deporte podamos ser, entre comillas, reconocidos a nivel institucional y social. ¿No? Es decir, yo siempre digo lo mismo. A nivel individual puedo contar muchas circunstancias. Yo siempre digo lo mismo. Y aunque suene, no quiero que suene prepotente, ni muchísimo menos, pero es la realidad. La gente que ha venido a verme y estáis invitados, invitadas, una gran cantidad de asesorías y entrenamientos que seguimos asesorando, llevando y demás, son del mundo sanitario. Lo cual, bueno, no dice ni mucho ni poco, dice simplemente que en muchas ocasiones, y pongo un ejemplo, de una persona que recibe una prótesis de cadera y que decide, después de pasar por el proceso de rehabilitación, recuperarse con nosotros, ¿no? Y es una persona muy importante en un hospital muy importante, ¿no? Y lo cual pues te tiene que llenar de orgullo de decir, bueno, igual que me pongo en manos de un buen fisio, de una buena nutri o de un buen médico, me pongo en manos de un buen profesional de actividad física y deporte para llevar un caso de este calado, ¿no? Yo siempre diré lo mismo, dentro de nuestras competencias, evidentemente, pero yo creo que ya se está viendo se está vislumbrando ese cambio, ¿no? Que estamos pidiendo desde hace bastante tiempo, de verdad. Hombre, que ya tocaba. Es que, por decirlo de alguna manera, ¿tú qué diferencias ves, aparte de las obvias, del cliente? Lo decíamos en la introducción, ¿no? Que ahora estamos en marzo, estamos en operación bikini, ¿no? Al menos en la parte media. Todavía no han llegado los optimistas de mayo, ¿vale? ¿Qué diferencia ves del abuelo, del yayo, de 70 años, de 75, que igual viene de haber pasado hace nada una quimio, al usuario medio de gimnasio? ¿Cómo cambia ese perfil en cuanto al llevarlo, al tratarlo, al trabajar con él, de un cliente de entrenamiento personal de los de 3 días por semana que puedo tener aquí al lado, justo en la sala? Bueno, hombre, aquí yo siempre digo lo mismo. Quizá lo que más valoramos es la salud. Bueno, algunos, ¿no? Porque algunos. Sí, yo siempre digo lo mismo.
no puedo decir casos, ¿no? No puedo poner nombres, pero de gente con ciertas situaciones que quizá para una persona con una perspectiva, ¿no? El bienestar al final es individual y es personal, ¿no? Entonces hay gente que se siente sana fumando y, no sé, sin hacer nada de actividad física. Y, sin embargo, otros pues necesitan otros conceptos. Pero sí que es verdad que el concepto este, sobre todo, yo siempre digo lo mismo, soy muy martillo pilón con los compañeros, como me gusta llamarlos y que me gusta que me llamen a mí, ¿no? De la bata blanca, y decirles, meterles en la cabeza, por favor, la prescripción o la indicación por parte de un galeno o de una galena da mucho peso. Es decir, yo le puedo decir a una persona, tienes una contractura en el trapecio y no hacerme ni caso. Y se lo dice el médico sin tocarle o sin hacer una valoración inicial. Y bueno, tengo que ir al fisio porque me ha dicho don José o Es que el doña Mari Carmen que doctor... tengo que ir al fisio. Correcto. Entonces, yo creo que un gran paso, y aparte has dicho un servicio que creo que a veces está más volcado con nuestra labor, como es oncología, ¿no? Oncología tiene la desgracia o la fortuna de abordar casos muy complejos, una enfermedad que hasta hace 20 años era sinónimo de muerte y ahora es sinónimo de supervivencia. Y hasta hace 10 años era supervivencia a cualquier precio, ¿no? Es decir, bueno, te bombardeo, como bien sabéis, hay varias formas de abordar una situación de una neoplasia, por no llamarlo cáncer, ¿no? Porque realmente tenemos bastantes entidades fisiopatológicas al respecto, pero la principal, por ejemplo, con una quimio, donde no vamos a mirar pelos, sino vamos a intentar quitártelo todo lo malo, pero nos vamos a cargar también el ciclo celular de células que están sanas, pues es a cualquier precio, ¿no? Entonces, se salvaban la vida, lo cual es muy de agradecer, pero a un precio quizá que para muchas personas era o pudiera ser excesivo porque generabas unas dependencias. A partir de ese momento, el Servicio de Oncología se ha dado cuenta que no existe a día de hoy, y yo siempre me pongo ese matiz porque no sé lo que pasará mañana, pero a día de hoy, o por lo menos lo desconozco, que exista una pastilla o un tratamiento que te permita recuperar la vitalidad, la fuerza, el sistema cardiovascular, como para poder afrontar las actividades o los esfuerzos de la vida diaria con una soltura que te realice como persona, ¿no? Yo siempre hablo de estas personas desde un punto de vista holístico, porque pueden tener una fuerza en hangry de 50 kilos, pero si no bajan escaleras o no pueden ir a comprar o no pueden ir a ver a sus nietos o a lo que sea, quizás su nivel de bienestar sea muy bajo. Entonces, claro, para mí necesitamos mucho respeto hacia estas personas que se quieren cuidar. Entonces el cambio es totalmente brutal, ¿no? Es decir, hay que llevarlo entre algodones y entender siempre que el ejercicio físico es un factor más dentro de la recuperación de muchas personas, ¿no? Es decir, esa persona, a lo mejor, te voy a poner un ejemplo, como estuvimos comentando, ¿no? No es una anécdota, pero es un ejemplo. Un médico, ¿vale? Antes de recibir, acude a mí, porque como conocéis hay un concepto que lleva bastante tiempo que se llama prehabilitación, que es preparar a una persona antes de una intervención quirúrgica. Entonces la persona es diagnosticada de un cáncer de próstata y bueno, pues le van a hacer la intervención, una resección mediante un láser verde que se llama. Y bueno, pues la persona me dice, oye, Iván, ¿qué podemos hacer? ¿No? Y entonces hacemos un abordaje desde la prehabilitación hasta el postcirugía. Y entonces el abordaje no tiene nada que ver porque en la fase previa, en este caso, no hubo tratamiento. Pero puede ser que esa persona reciba, por ejemplo, una quimio para reducir el tamaño antes de hacer la intervención. Entonces, esa quimio va a llevar asociada una alimentación o va a llevar asociada, desde nuestro punto de vista, tiene que ser mucho más amplio. No voy a decir que nos metamos en nutrición. Bueno, si eres nutricionista, enhorabuena. Pero tienes que conocer ciertas circunstancias que a lo mejor con la buena fe se te pueden escapar. Oye, pues mira, he leído, no, yo no soy nutricionista. Pero sí que tengo que saber que a lo mejor una persona con insuficiencia renal pues tiene restringido el consumo de proteínas o incluso para evitar sobrecargas hídricas está bebiendo menos y se me puede deshidratar, ¿no? Es decir, tenemos que conocer porque van a interaccionar los fármacos. Yo no soy farmacéutico, yo no soy médico, pero si estoy tomando un fármaco, voy a poner un ejemplo muy simple para que lo podamos visualizar e ilustrar, ¿no? Yo tengo un problema cardiovascular, una hipertensión.
y me han administrado beta bloqueantes. Mi respuesta va a ser diferente. Y lo tengo que saber. Yo no tengo por qué saber qué es, ni qué, pero sí que poder asociarlo para que mi intervención sea lo más beneficiosa para una persona que no está ahí por ocio. Eso para mí es muy importante. No está ahí por ocio, sino está ahí por salud. Yo pongo un ejemplo y te dejo, Santi, porque hemos dicho de no alargarnos, pero es un tema que me apasiona. Piensa que al final, como va YouTube y demás, no nos lo van a editar. Vale. Por lo tanto, que dure 5 minutos más, yo encantado. Vale, pues simplemente es decirlo, ¿no? Muchas veces cuando, no todo el mundo, evidentemente, lo podemos generalizar, pero cuando yo voy a ponerme fuerte o a correr más o cualquier objetivo es totalmente lícito, yo voy en mi tiempo de ocio, evidentemente, pero si no es una necesidad, puede ser que ese ocio lo cambie por ir al cine. Y no lo estoy criticando ni mucho menos, pero es para que veamos un poco el abordaje desde la perspectiva psicológica, ¿no? La otra persona, yo siempre digo lo mismo. Yo cuando me voy de vacaciones, ahora ya no tanto, pero cuando antes me iba y dejaba, los que venían de ocio, bueno, me da igual, porque me voy a tirar petardos, ¿no? Por poner un ejemplo que diga que estamos en fallas. Pero la persona que tiene un problema, una hidrocefalia, por ejemplo, estoy recordando una paciente en particular con hidrocefalia, era como, no tiras de vacaciones, ¿no, Iván? Pues, ¿por qué? Porque vienes a tu tratamiento de actividad física y lo conciben como tal, ¿no? Entonces nuestro abordaje tiene que ser así. No, es que ahí piensa que había una cosa, justo cuando me estabas explicando que venía, que incluso es por el tema psicológico, que claro, hay que entender que, por ejemplo, una persona que tenga cierta edad, aunque haya pasado, pues repito, quimioterapia, el tratamiento que sea, si psicológicamente es consciente, por supuesto es consciente que esta persona es dependiente y que es una carga. Y que incluso la propia condición física puede parar o paliar al menos aspectos relacionados como puede ser hasta la propia depresión, de sentirse una persona, repito, psicológicamente capacitada y plenamente consciente de lo que sucede, pero sentirse completamente dependiente. Que al final son muchos de estos comentarios de persona mayor, de soy un estorbo, de ya no sirvo para nada, etcétera, que al final, y con una edad que tenemos, que de cada vez en la media al menos somos más mayores, pues no sé, yo creo que también ya no es solo el sobrevivir más años, sino el vivir con un mínimo de calidad de vida. Ya incluso no a nivel médico, ¿no? Sino incluso general. Yo ahí me imagino que va mucho por lo que relacionas. Luego sí que me faltaba una cosa, que es que a nivel personal, yo tengo una experiencia personal con el señor Iván, con el doctor Iván Chulbi Medrano, ¿vale? Que es hacer entrenamiento en oclusión en pierna, como experiencia religiosa, experiencia de estar 3 o 4 días después que parecía que me había dado un ictus, yo no sé qué había pasado ahí, pero bueno, ¿tienes alguna historia por ahí, aparte de hacer katsu para tener inferior? Que al final, por cierto, muy recomendado, supongo que con pacientes de artrosis, supongo, ¿no? En bicicleta, etcétera, ¿lo seguís trabajando ahí? ¿O? De hecho, bueno, es una de las líneas que tenemos el grupo de investigación. Estamos llevando ahora mismo 3 tesis sobre entrenamiento oclusivo. Vale. Y de forma concomitante un estudio, la verdad es que muy chulo, con el que tengo la fortuna de compartir con las compañeras del departamento de fisioterapia y estamos haciendo con personas frágiles, con un diagnóstico de fragilidad, que, bueno, ya te puedes imaginar, es un poco el perfil que has estado comentando, y entonces estamos aplicando el entrenamiento oclusivo como preacondicionamiento isquémico antes de hacer el programa de ejercicio aeróbico cardiovascular de caminar. Y bueno, de momento hemos medido a unas 10 personas y bueno, la verdad es que los resultados están siendo un poco clínicos, pero es verdad que estamos teniendo poca muestra aún y demás, pero sí que estamos, ya digo, es una línea bastante chula y de hecho en relación con la artrosis espero en breve, junto con otro compañero, Javier Curel, poder publicar un trabajo al respecto, que la verdad es que está quedando muy chulo y da luz a justo lo que estás comentando, ¿no? Que es una alternativa que manejada bien, yo siempre digo lo mismo, tiene sus riesgos, evidentemente, sobre todo cuando no lo monitorizas de forma adecuada, no cribas adecuadamente a la persona, ¿no? Es decir, si eres una persona con riesgo de coagulación o de hipercoagulabilidad, o que está con un tratamiento de Sintron y se va a dejar, yo que sé, cualquier circunstancia esta, hay poco riesgo, pero existe un riesgo de tener alteraciones a nivel sanguíneo y demás. Entonces sí que estamos manteniendo esa línea porque, insisto, creo que
una alternativa que justo para este perfil de población clínica puede resultar muy, muy interesante. Oye, y por último, para cerrar, ¿qué cosa de las cuales recomiendas o planteas a tus clientes luego es lo que más te cuesta a ti hacer cuando tienes que entrenar tú? ¿Qué es lo que quitarías? Si fuese por ti, aunque esté bien, ¿qué es lo que no harías, tío? Ser tan estricto. ¿Perdón? Ser tan estricto Vale. en la dosificación. Es decir, ya sabes que somos apasionados de la famosa dosis-respuesta. Es decir, existe o se intenta, igual que sucede con los medicamentos, tratar de establecer una posología muy cerrada, ¿no? Bueno, para la hipertensión arterial, 4, 6, 2 minutos de Hamlet isométrico al 20%, con tanto tiempo de descanso, y bueno, ya si te vas a los HIIT, ¿no? Cuanto más variables hay, si no que te lo diga Fernando, ¿no? Cuantas más variables, pues más dolor de cabeza a este respecto, pero sobre todo porque algo que podemos decir los que llevamos el deporte en la sangre, eso de las sensaciones, ¿no? Sí. A veces que también nos gusta. Pongo un ejemplo. Te vas a correr, por ejemplo, y dices, bueno, pues hoy me toca trabajar al 80% de la frecuencia cardíaca reserva, pero ha sido un día muy duro, o no has dormido bien, ¿no? Y hostia, no hay manera, estoy calentando y ya estoy por arriba. Entonces, yo creo que cuesta a veces mantenerse muy estricto, sobre todo cuando no hay una necesidad imperiosa, mantenerse tan estricto en la dosis, sobre todo si no hay un objetivo de competición, de salud, ¿no? Yo creo que quizás fuera esto, ¿no? Muchas veces debo reconocer que las sensaciones me guían a veces más que la propia prescripción que me pueda haber hecho para mis propios entrenamientos. Pues nada, Iván, un placerazo. Dejamos la información, si te parece, típico, en la caja de comentarios. Se llama, bueno, Congreso, el nombre, si lo puedes repetir. Bueno, la verdad es que es bastante largo, es el segundo congreso que se hace a nivel internacional sobre pues, todo el tema de poblaciones especiales, principalmente de tercera edad, pero es el primero sobre receta deportiva. Receta deportiva. Si quieres, dejamos algún enlace, información. Y luego, si quieres, ahora lo paso, porque el congreso es ISAE, pero ahora no me acuerdo a qué es International Congress, entonces no lo recuerdo bien, no quiero meter la pata. No, pues lo dicho, Iván, muchísimas gracias, un placer como siempre, y nos vemos, nos leemos, nos encontramos por Mallorca sin saberlo. Cuando tienes que los Pérez. Y demás. Pues nada, tío, muchísimas gracias, un abrazote. Un placer, un abrazo. Hasta luego. Teorías, ¿vale? Teorías. Si la teoría no es moral, la podéis abuchar igual, ¿vale? No entiendo por qué hay gente que llama tortilleras a las lesbianas si son las personas que menos les apetece ver unos huevos. El PIN parental, ¿sabéis lo que es? O sea, los padres, si los padres son el PIN parental, la abuela es el PUC. Ese sí, ¿no? Bueno, será buenísimo. Es muy curioso que a los gordos nos clasifiquen en pera o en manzana cuando es lo que hemos comido en nuestra puta vida para estar así. Y a los que estén delgados les dice que tienen tableta de chocolate, pero ya no. Y por último ya, si un pitufo se asfixia, se pone de color carne, da igual. Muy buenas, Santi. Bueno, como te dije el otro día, ya hemos comenzado con nuestras rutinas de 3 días para hacer full body. Y bueno, para tus primeros capítulos del podcast, al ser los inicios, se me había ocurrido preguntarte por lo que se pregunta todo el mundo en sus inicios, por las agujetas. ¿Que es bueno entrenar con agujetas? ¿Es malo? ¿Hay que dejarlas pasar? ¿Hay que dejarlas curar? ¿Qué hacemos con las agujetas? Gracias, Santi. Un abrazo. ¿Qué tal? Recordad que podéis mandar vuestras consultas, por supuesto, dejándolas en la caja de comentarios de este vídeo si lo ves en YouTube, o del audio si lo ves en iVoox, así como en las stories de Instagram Santillana Training, que normalmente subimos lunes, martes, después de la publicación del programa completo. Por lo tanto, empezamos. Bueno, curiosamente son varias ya las consultas, no hemos tenido tantas, que han llegado a partir del programa número 0 respecto a las agujetas.
Y es que el DOMS, o daño muscular de aparición tardía, por dar una definición más genérica y lo menos inexacta posible, corresponde a una serie de molestias que tampoco están claramente definidas, como podría ser el daño muscular. Recordad que antiguamente se hablaba de ácido láctico cristalizado, no tenía mucho sentido, pero claro, eso lo sabemos ahora. Se habla de roturas o de microroturas fibrilares, se habla de incluso daño a nivel directamente celular en el músculo, pero al final el tema es que hay un problema generado normalmente por actividad a la cual no estamos acostumbrados, más que a la propia intensidad en sí, que incluso puede confundirse con otros factores de la fatiga. Y esto lo hablaremos más adelante, porque de hecho, si nos damos cuenta, el tema de la fatiga es mucho más complejo, igual no sé si complicado o no, pero mucho más complejo de lo que pensamos en primera instancia, porque depende de varios factores. Bien, tal cual. Y yendo al grano, ¿qué deberíamos hacer en este caso? Bien, habría que ver si este daño muscular es más localizado, corresponde a que tú has hecho una serie de ejercicios, algún ejercicio al cual no estás acostumbrado, insistimos, con una carga excéntrica bastante elevada. Por ejemplo, en fines acuáticos es más difícil tener agujetas, no imposible, pero más difícil. ¿Qué deberíamos hacer? Pues bien, si es localizado en estas zonas, lo que haremos será incluso, aparte además de un reposo en la recuperación, incluso algún tipo de antiinflamatorio no esteroideo si la molestia es importante, incluso hacer una segunda sesión a baja intensidad de recuperación. Si tú has entrenado pierna y tienes molestia de agujetas al día siguiente de haber hecho pierna, pues igual es recomendable que hagas al día siguiente unos minutos de bicicleta estática, de elíptica, etcétera, a bajo impacto, ¿vale? Para evitar precisamente más daño muscular, pero que genere pues, un fluido de sangre, un fluido, por supuesto, de eliminación de metabolitos, etcétera, que nos pueda ayudar a recuperarnos más rápido. Eso sí, recordad, todo estímulo que hagamos, todo esfuerzo de alta intensidad necesita unos periodos de recuperación, que además dependen, entre otras cosas, del nivel de actividad o de condición física del usuario. ¿Qué quiere decir? Si tú ahora has empezado a entrenar muy fuerte y el primer día pues te has pegado una paliza haciendo un circuito full body, un circuito metabólico, pues debes entender que también tus tiempos de recuperación son algo mayores que la persona que está acostumbrada a hacerlas, no diremos a diario, pero prácticamente sí. Respecto a otras consultas, y saco la chuletilla por aquí, insisto, va a haber algunas de las que vamos a hablar, como incluso pues, el tema del CrossFit, y en realidad la mayoría de beneficios que ha aportado el CrossFit a la industria del fitness, ya lo hemos comentado alguna vez en otros posts, pero hablamos de entrenamientos sin ciclos menstruales o hormonales debido a la menstruación continuos o regulares, pero sí que hemos elegido dos más, insisto, hay varias sobre agujetas. Una sería @FitFerrer, entrenar fuerza en ayunas. Bien, el entrenamiento en ayunas nos puede dar muchas ventajas o cierta posibilidad cuando hacemos un entrenamiento cardiovascular, una serie, por supuesto, de facilitar la oxidación de grasa, cierto entorno hormonal, tal y como pasa pues con el ayuno intermitente. Pero debemos tener en cuenta que igual entrenar fuerza necesitamos unos niveles de glucógeno generosos, ¿vale? Vamos a decir medios altos. Y el entrenar en ayunas fuerza, a no ser que tengas unas demandas muy concretas con cierto tipo de entrenamiento, pues la verdad es que no tendría demasiado sentido. Insisto que puede ser una buena estrategia entrenar a ciertas horas, porque en realidad, insisto, tal y como pasa con el ayuno intermitente, hay un tema muy importante que al final es el descender el consumo, la ingesta calórica durante el día. Also. Por aquí, la otra consulta que tenemos, @FonsiRevenge, perdonad porque no sale entero cuando las ponemos en Instagram, es el entrenamiento con mancuernas en casa durante 4 días. Vale. Aquí lo que nos encontramos, yo creo que es buena idea 4 días, porque incluso lo puedes partir tren inferior, tren superior lunes, martes, descansar miércoles, tren inferior, tren superior jueves, viernes, incluso alternarlos, un día hacer lunes inferior, martes superior, a la semana siguiente lunes superior, martes inferior. Lo puedes cambiar, está bastante bien. Yo lo que me iría con cuidado cuando entrenamos en casa, especialmente con limitación de material, porque últimamente veo unos gimnasios en casa espectaculares, mejor que alguna sala de hace años. Lo que debemos considerar es tener un material
vamos a decir, equilibrado, compensado, y también una cierta compensación en la selección de ejercicios y de patrones de movimiento. Me explico. Yo creo que si tú tienes mancuernas, por el coste que tiene actualmente, te puede ser muy interesante comprar bandas elásticas de resistencia alta, ¿vale? De las de 15, 20, 25 kilos. Porque te van a permitir una riqueza de patrones de movimiento y de variantes en los ejercicios mucho mayor. Repito, es que igual si tenemos, esto pasaba mucho por ejemplo en cuarentena, 2 mancuernas de 5 kilos, pues bueno, alguien que entrena la fuerza ya no es que sea más pesado, menos pesado, etcétera, ¿no? Es que igual pues mancuernas de 5 kilos para hacer un remo, para hacer una sentadilla es muy poco peso, ¿no? Eso por un lado. Segundo, por supuesto, equilibrio en los patrones de movimiento. Tener en cuenta pues que debe haber ejercicios de zancada, ejercicios de sentadilla, ejercicios de extensión o de peso muerto. Debería ver ejercicios de empuje, debería haber ejercicios de tracción y varios ejercicios de abdomen que trabajen en los 3 planos. Si consideras todo esto, por supuestísimo, es una opción más que válida. Así que yo creo que con estas 2 consultas secundarias más la principal, intentando englobar el resto y dejando las más importantes para próximos podcasts, podemos pasar al siguiente tramo, a la siguiente sección. Hola, ¿qué tal? Os voy a decir una cosa que os va a poner fuertes en 2 meses, el Photoshop. Y lo que quieres es empezar a entrenar fuerza, pues coges, haces 2-3 veces por semana, 3 días mejor que 2, a circuitos full body en días, como hemos dicho, alternos, ¿vale? Y sí, full body, no te pongas a hacer un día brazo, no te pongas a hacer un día tríceps. Sí, coño, si tú tienes 3 citas al año, aprovecha y no te quedes haciendo manitas, ve a lo gordo, pues aquí es lo mismo que dices, vale, yo es que quiero ser culturista. Yo quiero ser Ryan Reynolds, ya se me ha pasado el arroz y mira cómo me he quedado, chaval. Al principio no te preocupes por las repeticiones, 10, 12, 15 como mucho y notando un cierto grado de fatiga, ¿vale? En cuanto al número de series, pues 2, 3, 4, depende de tu edad, tu estado de forma, lo que hacías antes. Y a nivel de ejercicios, pues tienes que coger, si no vas muy confiado, pues mejor máquinas guiadas y luego ya vas pasando a peso libre o autocarga. Selección de ejercicios a nivel de tren inferior, algo parecido a una zancada, algo parecido a una sentadilla, algo parecido a un peso muerto. De cintura para arriba, pues como un brindis, para adelante, para atrás, arriba, abajo, al centro y para dentro del vestuario, porque también es muy importante ducharse. Cacho cerdo, hay que ducharse. Y bueno, si has llegado hasta aquí, reconocerte el mérito de haberte tragado estos más de 40 minutos hoy. Por supuesto, invitarte a que le des like, a que le deis a seguir, a comentar, a compartir este vídeo, ya que me ayuda mucho a seguir generando contenido, y que nos veremos sin una fecha exacta, pero aproximadamente cada 1 a 2 semanas, depende del resto de compromisos profesionales, en el siguiente LazyFit Podcast. Saludos, nos vemos.